Hola amigo, espero que tú te encuentres bien del lugar donde tú estás. Quizás vas manejando, estás en tu casa, quizás, o estás en la universidad. Pero yo quiero compartirte un mensaje en esta mañana. Quiero compartirte Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Antes que le pueda mencionar, quiero compartir una historia con ustedes. Es de un padre con dos hijos que este padre desde muy pequeño los llevaba a la iglesia, les daba buenos principios, enseñaba buenas costumbres, cómo expresarse bien, cómo tratar a las personas, cómo pueden ser hombres de bien. Pero el 2 años mayor, uno tenía 18 y el otro tenía 20 años. En la edad, cuando ellos llegan a esa edad de 18, 20 años, el de 18 años decide estudiar una carrera universitaria y el de 20 años no quiso estudiar. Él decía que era mejor no estudiar, que mejor podía llevarse una mejor vida vendiendo o haciendo otros trabajos, pero estudiar no. Y bueno, el de 18 años termina su carrera a una edad de 23 años, 24 años de su edad, él termina su carrera. Mientras que el que tenía 20 años, igual tenía 26 años, pero sin estudiar ni una carrera. Pero el que decide no estudiar, él tenía malos amigos. Una vez a él le dicen, mira, vamos a hacer un buen negocio. Y el buen negocio que ellos tenían era robar una joyería. Llegaron a robar la joyería, sacaron dinero, joyas, plata, oro, y se fueron a una casa. Llegando a esa casa, ellos creyendo que estaban protegidos, llega la policía. Los agarran a todos. Él intentó huir, pero en el intento le dan un disparo en la pierna, el cual hizo perder su pierna. Dos cosas que él hizo. Perdió una pierna y estuvo bajo la reja, estuvo en prisión. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque un padre que es el Todopoderoso a nosotros nos quiere ver con bien. Su mejor consejo es la Biblia. Y es porque por eso yo quiero regresarme en Números 22:8. Miren, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. En el versículo 8 quiso obtener respuestas de Dios, porque Balac quería maldecir al pueblo de Israel en el desierto. En aquel tiempo, el pueblo de Israel acampó cerca de los moabitas. Pero Balac, el rey de los moabitas, él fue a llamar con mensajeros a Balaam para que pudiera maldecir al pueblo de Israel. Pero acá le pide respuestas, pide que Dios le diga qué es lo que puede hacer. Miren lo que dice en el versículo más adelante, en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ese fue lo primero que tuvo, la primera respuesta que Dios le dio, no vayas a maldecir a mi pueblo, porque es bendito. También quiero compartir con ustedes en el versículo 28 de este mismo capítulo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, el cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me has azotado esas 3 veces? Imagínense que Dios utilizó a un animal también para hablarle a Balaam, porque él quería ir, pero se le apareció un ángel al asno y el asno se iba para otro lado. Dios le permitió ir incluso a Balaam, pero le dijo, vas a hacer lo que yo te diga. Y se fue Balaam. Pero aquí vamos a algo muy interesante, respuestas que Dios nos da. Es que cuando Dios te dice a ti lo que no es, cuando tú lees la Biblia, cuando llega un pastor, llega un amigo,
Y sobre todo, tú lees la Biblia. Si te dice la Biblia que no tienes que hacer eso, no lo hagas. Porque el mejor consejo para tu vida es la palabra de Dios. Y si llega un amigo, llega un pastor y te habla conforme a la Biblia y te dice que no lo hagas eso, no lo hagas, porque es palabra de Dios en tu vida. Así que cuando tú lees algo o alguien te dice algo que no lo hagas y tú vas en contra de Dios, porque es Dios quien te habla. Porque en la vida nosotros tomamos malas decisiones, nos equivocamos. Pero Dios, que es un Dios eterno, Él nunca se equivoca. Él quiere verte mejor, quiere verte a ti feliz. Por eso Dios, las mejores instrucciones que Dios nos puede dar es por medio de su palabra. Así que Dios es el que nos da la fuerza, el entusiasmo, la alegría, es el que nos da todo a nosotros. Y por eso también quiero compartirte estos versículos. En el versículo 41, en el versículo, no es 41, es el versículo 14, perdón. Versículo 14, y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga. Edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Así que Dios te dice algo, pero tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Para que tú tengas éxito en la vida, escucha la palabra de Dios. Él nunca se equivoca. Para que tú tengas éxito en la vida, escucha la palabra de Dios. Todos aquellos principios que tus padres, tu familia te inculcó desde pequeño, escucha a Dios. Si tú estás en una mala relación hoy, escucha la palabra de Dios. Si Dios te dice, no unáis en yugo desiguales, quédate con esa palabra, no unáis en yugo desiguales. Cuando Dios te dice, cuando la Biblia dice que no, es no. Yo sé que Dios te bendiga, querido amigo.